El libro de Jonás fue escrito por alguien culto, conocía de mitología, y en este libro hay cierto paralelismo con la historia de Hércules, en la escena donde luchó contra un monstruo marino. Bien, ahora uno dirá, yo veo caras como decepcionadas, que dicen pero esto es de la mitología, entonces también esto es de la mitología. No. La mitología es una belleza. La mitología nace cuando todavía no hay historia. La mitología es la manera de explicar las cosas. Homero se encargó de explicar. Ahí comenzó la primera vez en que hubo una mezcla. Ya la mitología comenzó a hacerse algo de historia. Y allí iba a comenzar a hablar de la guerra de Troya y de cosas como esa, en donde todavía hoy día se discute si es real o no la historia de Troya. Porque ya hay una especie de mix entre mitología e historia, que después va a desencadenar en la primera historia real ya, en donde lo que conocemos como historia es historia. A nosotros nos gustaría más que Jonás fuera real, historia, pero no lo es. Dios podía haber agarrado a Jonás y lo habría podido tener en el vientre, podía haber hecho lo que quiera, Dios puede hacer lo que quiera. Pero los rasgos que nos están hablando aquí definitivamente están usando arquetipos de Nínive, de un ser que está 3 días dentro de un monstruo marino, que está queriendo presentar de una manera extraordinaria una historia que le está hablando al pueblo de Israel. O sea que el autor es un judío que está tratando de hablarle al pueblo y el caballero conoce de todo lo que pasa, conoce de mitología griega, conoce de todo y ahora está haciendo su composición para hablarle al mundo judío, tratando de invitar al mundo judío a que se abra. Al mundo judío le está diciendo, ábranse. Óyeme, hasta Nínive se puede convertir. Así que no te cierres. Qué pena da cuando hay un pensamiento tan cerrado, cuando hay mente cerrada, cuando el mundo judío dice yo soy el único, cuando el católico es capaz de decir yo soy el único, aunque yo sea el que tenga la plenitud de la revelación, y a veces la puedo usar hasta mal, aunque la tenga, sin embargo tengo que reconocer la riqueza que hay en otras realidades, tengo que aprender a respetar. Eso suena siempre a algo como que le da cosquillas a uno, pero es lo que por ejemplo el Papa Francisco nos invita a descubrir, la riqueza que tiene cada realidad. Y que cada realidad tiene algo que decirnos. También a los judíos, Nínive tendrá algo que decirle. Nínive se va a convertir y el profeta Jonás va a aparecer como el refunfuñón que ni siquiera es capaz de alegrarse de la conversión de Nínive. Así que fíjense qué curioso. Y ahora ese profeta está metido dentro de un monstruo marino. Y allí, dentro del monstruo marino, del pez grande, en lugar de desesperarse, lo que va a hacer es que va a entonar, va a comenzar a rezar. Y va a comenzar a entonar un salmo. Curioso. No sé si a alguien se le ocurriría cuando se lo traiga una ballena, ponerse tranquilamente con la sangre fría, a hacer un salmo y a entonar un salmo. Y entonces aquí el salmo va a ser interesante. Porque aquí Jonás va a comenzar a aceptar que Yahvé es el que tiene todo bajo control. Y en el Salmo Jonás se va a convertir. En el Salmo Jonás va a comenzar a prometerle a Dios. El Salmo va a ser un salmo casi de conversión. Va a ser un salmo en el que Jonás se le ablanda la cabeza dura que tenía. Y por esto Jonás ahora, en este salmo, va a comenzar a tener una particularidad. El salmo tiene una mezcla. El Salmo de Jonás es del versículo 2 al 10, 3 al 10. Pero vamos a poner Jonás aquí de este lado y aquí salmos, los salmos de la Biblia. Y aquí Jonás, el Salmo de Jonás. El Salmo de Jonás en versículo 3 utiliza el Salmo 121 y el Salmo 131. En el versículo 4 utiliza el Salmo 42:8. En el versículo 5a va a utilizar el Salmo 31:23. En el Salmo 5b va a utilizar el 5:8.
Interesante esto. En versículo 6 va a usar el 69.2. Esos son los salmos. Y cada versículo. Versículo 7b. Va a usar el Salmo 34 y 16.10. Fíjense qué curioso. Y el versículo 10b va a usar el Salmo 22.26 y 3.9. O sea que fíjense que ni siquiera pone un salmo que sea original, sino que hace un collage. Se apoya de otros salmos. Y aquí el autor está presentando a una asamblea que es la asamblea entera de Israel, alabando a Dios. Es el mismo Israel que va camino a convertir a los otros pueblos, entonando cánticos a Yahvé, entonando sus salmos a Yahvé. Es tratando de mostrarle a Dios cómo confía en Él, cómo Él va camino ahora a hacer que los paganos que adoraban a los ídolos ahora comiencen a acercarse a Yahvé. Fíjense que ya de camino, aún en la desobediencia, Jonás ya convirtió a los marineros. ¿Qué va a hacer cuando esté en la obediencia? Cuando en desobediencia, aún así nos sale algo a los discípulos de Dios, a los discípulos de Cristo. Cuando hacemos cosas que no las hacemos con plena obediencia, todavía algún frutico sacamos. Pero si hacemos las cosas exactamente como Dios nos las pide, cuando tiramos la red a la derecha, la red sale llena de peces. La misión se cumple. Así también es con Jonás. Jonás, en desobediencia, convierte unos cuantos marineritos. Pero Jonás, cuando obedece, convierte a una ciudad completa. Fíjense qué importante aquí ya la enseñanza que nos está diciendo de caminar según los dictámenes de Dios para poder producir en Él los frutos que Él espera de nosotros. Y aquí esta historia se nos presenta y uno pregunta, ¿y por qué ahora este salmo? ¿Por qué ahora en medio dentro del vientre del pez, ahora por qué entona un salmo? Y la respuesta es, señores, Jonás, fíjense bien ahora, les voy a poner una tarea. Fíjense en el Jonás de 1:1 hasta ahora. Y Jonás ha sido una persona insensible. No aparecen sentimientos. Parece una persona fría. Usted busque a Jonás y Jonás parece una de esas caretas que no tiene expresión. Desde el vientre de la ballena o del pescado va a comenzar a expresar sentimientos. Y de allí para adelante, Jonás cambia. Y es un Jonás expresivo. Que claro, a veces los sentimientos van a ser de rabia contra un gusano y contra cosas, pero desde entonces Jonás como que se volvió gente. Desde que estuvo en el vientre y desde que entona el salmo, por primera vez se vuelve piadoso y desde allí sus sentimientos afloran. Y desde allí entonces en adelante va a poder ser él mismo. Eso le pasa también al pecador. El pecador, huyendo de Dios, la cara se le nota. Ustedes saben, todos los que tienen hijos lo saben. Cuando el hijo está mintiendo, uno dice, tiene cara de mentiroso. Cuando el hijo está escondiendo algo algo que no me está diciendo. Y Dios también lo sabe. Caín estaba escondido y le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está? Porque me siento como que me estás escondiendo. El pecador no tiene sentimientos. El pecador mira a todos lados. El pecador tiene el deseo de esconder, de tapar, de no mostrar. Sin embargo, el que está en la presencia de Dios no tiene ningún miedo de mostrar lo que hay dentro. No tiene ningún miedo de mostrar los sentimientos. No tiene ningún miedo de estar abierto a los demás. Esta es una gran enseñanza. Entonces yo creo que el Salmo es el que marca un cambio del anterior Jonás y el posterior Jonás. Es el que marca, como las experiencias marcan. Todos nosotros, creo, la mayoría, hemos tenido una experiencia que nos marcó. Esa experiencia en donde la gente dice, óyeme, desde ese día tú no eres el mismo.
Desde ese día ha cambiado todo. Desde ese día yo me he dado cuenta que se metamorfoseó, que cambió todo. Esa persona es una persona distinta completamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es bueno que nos traguen peces. Son buenas las experiencias. Las experiencias sacan lo duro del corazón y la quitan, ablandan. Personas muy soberbias a veces una experiencia les ha humillado. Personas muy avaras, la experiencia les ha hecho abrirse a los demás. Quiere decir ahora que todos nosotros necesitamos ese pez grande que nos trague y nos haga entonar un salmo, nos cambie la vida para que seamos capaces de ponernos al servicio de Dios y no estar luchando contra Él, no estar alejándonos de Él. Jonás aquí nos está invitando a estar a disposición de Él en todo momento. Y la figura caricaturesca de Jonás huyendo es la caricatura que nos está queriendo decir a nosotros lo que seríamos nosotros si no nos ponemos a obedecer a Dios. Es como burlándose anticipadamente de uno mismo si uno es capaz de ponerse a pretender desobedecer al Señor. Entonces fíjense qué hermoso que aquí Jonás es una gran enseñanza, tiene una gran fuerza y tiene una gran capacidad de invitarnos a nosotros a confiar en Él en todo momento. No dejarás a tu siervo en la angustia. Desde lo hondo a ti grito. Es lo que dice, la primera palabra que dice, que está en 121 y en 131. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Y Dios nunca abandonará a los suyos. Eso es una enseñanza importante para darnos a entender que la situación que sea, nunca dejará de ser una ocasión desde la que podemos invocar a Dios, clamar en nuestra aflicción y ver a un Dios que va a salir al encuentro de nosotros.